Bienvenidos a Brujas y Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que hicieron cosas, de las que hicieron mucho y de las que hicieron algo, de las famosas, las olvidadas y las desconocidas, y de todas las que somos brujas y también algo más. Personaje romántico el de hoy. Sobre ella se han escrito libros y poemas, películas y canciones. Hasta la hemos podido ver en algún capítulo de Los Simpson. ¿Quién, en toda la historia, es más representativa de nuestro canal que Juana de Arco, llamada Doncella de Orleans? Nacida en Domremy en 1412, fue una joven campesina francesa, considerada una heroína por su papel en la fase final de la Guerra de los 100 Años. Juana afirmó haber visto al Arcángel Miguel, a Santa Margarita y a Catalina de Alejandría, de quienes habría recibido instrucciones para ayudar a Carlos VII a liberar a Francia de la dominación inglesa. Hija de campesinos, Juana era analfabeta, vivía en una zona aislada al este de Francia. Cuando tenía 13 años, tuvo su primera visión mientras estaba en el jardín de su padre. Ella vio al Arcángel San Miguel rodeado de ángeles. Luego relata haber llorado porque quería irse con ellos. Las visiones continuaron toda su vida. En 1428, un joven de la aldea denuncia que ella había roto una promesa de matrimonio, llevando el caso a la corte eclesiástica, donde fue desestimado. Alrededor de ese periodo, Juana declara que sus visiones le dicen que debe marcharse a ayudar a Carlos VII de Francia a expulsar a los ingleses y llevarlo a Reims para su coronación como rey. A sus 16 años pide que la lleven a ver al rey y no lo consigue. Lo intenta 2 veces más. En una reunión con el comandante de la guarnición, Robert de Baudricourt, Juana predice la derrota francesa en batalla. Después de confirmada su predicción, hace el viaje a través del territorio hostil de Borgoña, disfrazada de soldado, hecho por el que más adelante, en un juicio, sería acusada de travestismo, aunque fueron sus mismos escoltas quienes le entregan esa indumentaria como precaución. Ya en 1429 se produce el primer encuentro de Juana con Carlos en la corte real. Juana le dice que había llegado para levantar el sitio al que los ingleses sometían a Orleans y conducirlo a Reims para su coronación, causando una gran impresión en el encuentro privado que mantuvieron. Pero Carlos y los miembros del consejo querían más certezas. Yolanda de Aragón, suegra de Carlos, planeaba financiar una expedición a la asediada ciudad. Juana pide permiso para viajar con el ejército, vistiendo una armadura protectora, que le fue proporcionada por el gobierno real. La pobre joven campesina carecía de recursos para equiparse con el caballo, la espada, el estandarte y todo el resto de los objetos necesarios, por lo que dependía de donaciones de los miembros de la corte, que sentían una gran atracción por ella, al verla como la única esperanza para un régimen que se encontraba al borde del colapso. Tras su llegada, Juana transforma efectivamente el prolongado conflicto anglo-francés en una guerra religiosa, rumbo este no exento de riesgos. A los consejeros de Carlos les preocupaba especialmente que, si no quedaba fuera de toda duda la ortodoxia de Juana, es decir, que no era una bruja o una hechicera, los enemigos de Carlos, que eran realmente muchos, podrían alegar que su corona era un regalo del diablo. Intentando evitar esto, Carlos ordena investigar los antecedentes de Juana y un examen teológico en Poitiers, que verificara su moralidad. La comisión de investigación la declara como una joven de vida irreprochable, buena cristiana, humilde, honesta y sencilla. Los teólogos no tomaron una decisión respecto de las supuestas visiones divinas de Juana, pero estuvieron de acuerdo en que enviarla a Orleans podría ser de utilidad y demostraría si su inspiración tenía origen en Dios. Recomendaron entonces que las afirmaciones de Juana se comprobarían viendo si era capaz de levantar el asedio de Orleans tal como había predicho. Luego es enviada a Tours para ser examinada por un grupo de mujeres lideradas por Yolanda de Aragón, quienes verificaron su virginidad. Cuestión que al parecer era de mucha importancia en esa época. Antes de unirse al asedio, Juana dicta una carta al duque de Bedford, en la que le advierte que iba enviada por Dios para expulsarlo de Francia. El efecto causado por la presencia de ella en la moral del ejército de Armagnac fue inmediato. Aún sigue siendo motivo de debate historiográfico la verdadera participación y liderazgo militar de Juana. Ella misma declaró que solo portaba su estandarte en batalla,
no habiendo matado a nadie, ya que lo consideraba 40 veces mejor que una espada. De hecho, el ejército siempre estuvo dirigido por un noble, llegando estos a afirmar que Juana tuvo un profundo efecto en sus decisiones, aceptando sus consejos en la creencia de que todos eran fruto de la inspiración divina. Todos los historiadores coinciden en que el ejército tuvo importantes victorias mientras Juana permaneció en él. Sus contemporáneos reconocieron a Juana de Arco como la heroína del combate, durante el cual fue herida por una flecha entre el cuello y el hombro mientras sostenía su estandarte. A pesar de todo, regresó más tarde a dar aliento a las tropas, en un asalto final que logró la rendición de la fortaleza. Los ingleses se retiraron al día siguiente, acabando así con un asedio de meses. Esto fue interpretado como señal de que Juana había sido enviada por Dios. En cambio, para los ingleses, la habilidad de una simple campesina para derrotar a sus ejércitos se consideró una prueba de que el diablo la poseía. En los meses siguientes estuvo vigente una tregua que se había negociado antes de un ataque a París, tregua que se extendió hasta las Pascuas de 1430, por lo que Juana centró su atención en otros asuntos, como enviar cartas a grupos disidentes, prometiendo eliminar de ellos la locura y superstición. Juana era una católica ferviente que odiaba toda forma de herejía. También hizo enviar cartas a los ingleses, desafiándolos a abandonar Francia. La tregua dura poco, y Juana marcha con una compañía de voluntarios. A medida que avanzaba su modesto ejército, se hace más grande, al unirse a ella otros comandantes. Tras una serie de incursiones defensivas contra los asediadores, Juana se ve obligada a disolver la mayor parte de su ejército por ser muy difícil de mantener en el campo circundante. El día 23 de mayo de 1430 cae en una emboscada, aceptando rendirse ante un noble del bando contrario. Intentó escapar varias veces, incluso llegó a saltar desde la torre de 21 metros de altura en la que estaba confinada, cayendo sobre la blanda tierra de un foso seco. Luego de ese intento es trasladada a la ciudad de Arras en Borgoña, donde negociaron su custodia, llevándola a los ingleses a la ciudad de Rouen, su centro de operaciones en Francia. Un historiador relata que los franceses de la facción de Armagnac intentaron varias veces rescatarlas, pero todo fue en vano. También se dice que Carlos VII amenazó con vengarse de las tropas que la habían capturado y tomar represalias contra todos los hombres y mujeres de Inglaterra. El juicio al que fue sometida Juana de Arco fue todo menos justo. Tuvo importantes motivaciones políticas, con un tribunal enteramente pro-inglés. Es que la corona inglesa pretendía poder deshacerse de ella causando la máxima vergüenza a sus enemigos. La solicitud de Juana de que se invitara también al juicio a eclesiásticos del lado francés fue rechazada. El proceso judicial fue tan injusto que fueron las transcripciones del mismo lo que se usó en el siglo XX para canonizarla. En el año 1431, Juana fue condenada por herejía y sentenciada a morir en la hoguera cuando solo tenía 19 años. Su verdugo después diría que temía ser maldecido por haber quemado a una mujer santa. Tras el final de la Guerra de los 100 Años, se abre un juicio póstumo sobre su caso, proceso que involucró a clérigos de toda Europa. Un conjunto de teólogos analizó los testimonios de 115 testigos presenciales de la vida y la muerte de la doncella de Orleans. El Tribunal de Apelaciones la declaró inocente el 7 de julio de 1456. Juana de Arco se convirtió en una figura legendaria. Los 5 manuscritos originales de su condena aparecieron recién en antiguos archivos en el siglo XIX. Salió de un pequeño y olvidado pueblo y se hizo famosa cuando aún era una adolescente iletrada. Quienes se interesaron por ella en los siglos posteriores a su muerte han tratado de convertirla en cosas tales como fanática del diablo, mística, manipulada herramienta de los poderosos, creadora del nacionalismo francés popular moderno, heroína y santa. Ella creía que cualquier persona podía recibir un llamado divino, y desde la poetisa Christine de Pizan hasta la actualidad, Juana ha sido considerada un ejemplo de mujer valiente y recta. Muchas gracias a todos por escucharme. Hasta el próximo episodio.